pasado el doctor Francisco Miro Quesada Rada. Lo estamos sacando un poquito de las aulas universitarias para entrar al aula llamada Perú, el aula de la atención de todos los peruanos, para conocer un poco las impresiones de la visión que tiene el docente universitario en estos tiempos, como decíamos, horas decisivas para el Perú y para los peruanos, sobre todo los peruanos de a pie. Paco, bienvenido nuevamente a Ánfora 2021. Buenos días. Gracias por la invitación. Como tú dices, pues el Perú es un gran aula, es un aula gigantesca que solamente podemos llegar a través de ella por los medios de comunicación, como un programa como el tuyo, ¿no? Por eso es muy importante la información y libertad de expresión y la apertura y los espacios que abren los medios de comunicación para que diversas personas y sobre todo los profesores, los docentes, podamos poder comunicarnos con la población. Ese es un rol importante. Hoy día estaba en mi clase que ha hablado de la evolución histórica de la ciencia política. Habla de un periodo cuando Augusto Comte le dice que la ciencia política debe elevarse a nivel de ciencia de la observación, de la realidad, y habla de los publicistas. ¿Y quiénes son los publicistas? Precisamente son los académicos, son los intelectuales que dan sus opiniones y se acercan al público. De ahí la palabra publicista. Ya pues viene ya publicidad, que es otro asunto, pero el origen de la palabra publicista, el origen de la palabra publicidad, es que los científicos, que los intelectuales, que los estudiosos escriban en los medios de comunicación y dieran sus opiniones. Claro que en la época de Comte no había televisión, no había radio y se hacía por medios escritos. ¿Se fue el audio? Perfecto. Esa es una introducción Sí. interesante en el tema de los publicistas y entremos al tema de la publicidad, Paco, de los dos contendientes, de los contendores. ¿Cómo evalúa el docente la participación hasta el día de hoy de tanto de Keiko Fujimori como de Castillo en lo que es la promoción de sus ofertas políticas electorales, y a 4 días de que los peruanos acudamos a las urnas para elegir una de las dos opciones? ¿Cuál es la visión al día de hoy, Paco? Yo creo que se dan en marcos ideológicos muy definidos. Cuando analizamos la propuesta de Keiko Fujimori, ella quiere mantener el modelo económico que nos ha venido, que se estableció su padre a partir de los años 90 en adelante, que ya tiene más o menos unos 30 años de ciencia, el cual ha tenido algunos logros, pero por otro lado también ha tenido una serie de falencias y deficiencias, sobre todo demostradas en las áreas vitales para la formación de todo ser humano, como es la educación, la salud y una serie de servicios que no han llegado todavía a millones de peruanos. Entonces es un modelo que, si bien algunos están de acuerdo con él y lo defienden, hay otros que ya lo están cuestionando porque pues no ha logrado ciertos objetivos. Creo que hubo una sobreoferta que generó expectativas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado hay otra orientación ideológica, también otra que cuestiona este modelo y que busca otra alternativa en donde le da al Estado un rol importante en la conducción de la economía y en la conducción de la política. Pero yo quiero hacer aquí una, digamos, precisión, porque ¿qué cosa es lo que pasa? Que se está produciendo, pienso yo, un conflicto entre la política y la economía.
Esto viene a través de un estudio muy interesante que hace el famoso sociólogo francés Raymond Aron. A veces la política está sometida a la economía, pero otras veces la política como que se independizara de la economía y entonces se produce conflictos entre intereses políticos con intereses económicos. A veces están relacionados. Un caso en el Perú muy interesante es el de Velasco, por ejemplo. Velasco es una revolución autoritaria de tipo militar. El gobierno de Velasco no estuvo al servicio de los tradicionales grupos de poder, fundamentalmente que, eh, que son mercantilistas y que ponen al Estado a su servicio. Pero si vamos más lejos, ese fenómeno también se presentó en la candidatura de Fernando Terry en los años 50, 58, 57, ¿no? En donde hizo una serie de propuestas de cambios, de reformas, e incluso pues le decían comunista. O sea, este fenómeno de que sectores cuestionan muy fuertemente propuestas contrarias a su visión del mundo, contraria a sus intereses económicos, no es reciente, viene de antes. Y como digo, ya se puede observar en la época del gobierno de Belaúnde. Entonces, aquí hay algo que no se ha analizado mucho. Es decir, que vamos a suponer que Castillo llegue al poder. Si Castillo llega al poder, los grupos de poder económico no van a poder controlarlo, porque él trae la visión del mundo y él tiene otra orientación política. En cambio, Keiko sí, porque Keiko forma parte de ese mundo, de esa concepción del mundo, de esa concepción política, de esa concepción económica. Y por eso creo yo que el análisis ideológico de ambas tendencias es fundamental, porque va a determinar el comportamiento político de quienes estén en el gobierno, más allá de los fenómenos coyunturales, que pueden ser fenómenos de corrupción. Lo que sí me preocupa es que hay un discurso autoritario en ambos lados, ¿no? Probablemente en uno más que en otro. Entonces, esto puede afectar de alguna manera la institucionalidad democrática. Y lo que interesa aquí es precisamente que haya más democracia, que el Perú profundice su democracia, que abra los espacios democráticos, la participación sana, el empoderamiento del ciudadano. Y eso se hace no solamente con crecimiento económico, eso se hace abriendo espacios de participación, eso se hace tomando en consideración, por ejemplo, la importancia que tiene el desarrollo y el funcionamiento y la universalización de instituciones muy importantes como es la educación, como es la salud. Es decir, la democracia no solamente es política, la democracia es económica. Es decir, para que todos puedan acceder a la riqueza, para que todos sean propietarios, para que todos sean productores, y también social, es decir, para que todos puedan acceder a los servicios sociales. Por otro lado, también tenemos que superar una serie de prejuicios. He notado que hay mucho machismo en estos discursos políticos. He notado también elementos racistas que en nuestro país y hasta xenófobos. Por ejemplo, dicen hay que votar a los venezolanos, sin especificar de que hay venezolanos pues, que trabajan en Perú, que han venido de Venezuela por la situación económica en que se encuentran, ¿no? Y entonces no hay que sacar a una persona porque es venezolana. Y que por otro lado, bueno, dice delincuentes, se ha demostrado que es un porcentaje bajísimo de delincuentes venezolanos respecto al millón de venezolanos que hay aquí en el país. Entonces aparece una xenofobia, rechazo al extranjero, echarle la culpa al extranjero de los problemas nuestros, como si en el Perú no hubiesen también delincuentes peruanos. Y en el Perú hay delincuentes
cuéntanos incluso de cuello y corbata, como se dice un poco con cierta ironía. Entonces, por ejemplo, cuando se dice vamos a enviar a este delincuente venezolano a Venezuela, el delito no ha sido cometido en Venezuela, el delito ha sido cometido en el Perú y hay una jurisprudencia penal en que hay que juzgarlo en el Perú. Mandarlo en Venezuela no lo van a juzgar en Venezuela o lo van a juzgar por el supuesto hecho de haber cometido un delito en el Perú, que había que demostrarlo. La lógica jurídica tiene otros elementos que son fundamentales para tomarlo en consideración. En consecuencia, esto ha generado una polarización de dos tendencias y esta polarización se ha visto muy marcada. Yo acá tengo a la mano unos artículos que tienen que ver con lo que estoy diciendo, que han sido publicados en la página Opinión del diario El Comercio, ¿no? En relación, por ejemplo, a estos conflictos y a estas contradicciones que se están dando en este momento en nuestro país. Se ha polarizado la posición. Te dicen o votas por Keiko, o votas contra Keiko, o votas por Castillo, entonces estás contra Keiko, te quieren obligar, hay como una especie de chantaje emocional, obligar a votar a los que por uno o por otro, cuando pues hay personas que quieren viciar su voto o quieren en blanco porque no están con ninguno de ellos y es su acto libre. Incluso dicen votar por Keiko es salvar a la patria, es pensar en tus hijos, es pensar en las generaciones. Y otros dicen, si votas por Keiko, estás votando por la corrupción. Y así, y bueno, y olvidémonos, cuando se dice por Castillo, votar por Castillo, estás votando por el comunismo. Entonces, que se va a destrozar todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos avanzado. Pero en la democracia hay un juego, hay un espacio, y la gente es libre, es autónoma de decidir, ¿no?, con su voto a quién elegir. De esa manera, con esa elección también se decide parte del país, pero también lo fundamental es que posteriormente, como estas contradicciones van a continuar, como los conflictos sociales van a continuar, sobre todo en el sector minero, y como también puede ser que en ambos casos, de una manera más directa en uno o más sutil por el lado de la otra, la democracia va a tener problemas. En consecuencia, la sociedad tiene que estar vigilante. La sociedad tiene que salir a proteger un bien que nos ha costado mucho construir con todas las dificultades, que es la democracia. Lo que hay que hacer sí es ampliar los espacios democráticos, porque acá hay fuerte bolsón de pobreza, fuerte grupo de personas excluidas, marginadas, que no han podido incorporarse al sistema, más aún han sido excluidos del sistema, entre ellos, por ejemplo, los jubilados, muchos jubilados, por dar solamente un ejemplo, ¿no? Claro, en realidad son momentos difíciles, pues son momentos complicados en el tema de cómo preservar la democracia en un escenario donde hay desigualdad en la distribución de la riqueza. Y un poco que el tema ideológico, Paco, queda para este sector del segmento socioeconómico D y queda en un segundo plano, ¿no? Y creo también que las dos posiciones que están en aspiración de lograr la presidencia de la República, hasta este momento no logran sintonizar lo que quiere, lo que desea y lo que espera que sus gobernantes hagan por este segmento de los pobres y extremos pobres. Ese es un gran reto porque también es un caldo de cultivo a acciones violentas y no necesariamente de sendero luminoso, sino producto de la misma, digamos, insatisfacción de las necesidades básicas que requiere una persona. Y hablabas muy bien de que hay que estar atentos a esta situación, pero ¿cómo fortalecer en este escenario
Paco, a instituciones de la civilidad organizada, a la misma población en el tema, cualquiera sea el elegido, y que no satisfaga sus aspiraciones en un plazo determinado y haya la posibilidad de enfrentamientos violentos en contra no del partido ganador, sino del Estado en sí. Entonces, esta situación que San Marcos la ha vivido con el tema del terrorismo, puede ser una situación que hay que prever y hay que, creo, buscar las alternativas al margen de quien salga elegido en las elecciones de este domingo. Creo que es un tema que merece una atención especial, Paco. Bueno, sin duda. A ver, para hacer una precisión, cuando yo hablo de lógico, estoy hablando de un trasfondo. En realidad, eh, cuando hay necesidades, las demandas son para cubrir esas necesidades. Entonces, las demandas más importantes son las de los servicios públicos, ¿no? Los servicios de luz, de agua, ¿no? Los servicios también de transporte y también de seguridad y también de educación pública de calidad y también de salud. Mira todo lo que nos ha pasado, la tristeza de descubrir que hay más o menos 180.000 fallecidos por COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que fortalecer el poder de la sociedad civil. Es importantísimo. A veces de diversas instituciones. Hay que fortalecer el rol de los partidos políticos en la sociedad. Los gremios. Hay que fortalecer a los gremios empresariales, a los sindicatos, a los colegios profesionales, a las universidades. ¿Para qué? Para que estas instituciones, entre otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de los ronderos, fortalecer la democracia de las comunidades campesinas, para que estas instituciones funcionen con una relativa autonomía de quien está en el poder. Pero lo esencial es que quien llegue al poder tiene que respetar las reglas del juego democrático. Y las reglas del juego democrático incluso han juramentado, ¿no?, en el colegio médico, que van a respetar las reglas del juego democrático. Si no respetan las reglas democráticas, es decir, el acuerdo, el pacto, porque nacen de un pacto, yo te ofrezco algo para que tú con todo me des el poder. Pero si quiere concentrar poder, si quiere romper la regla del juego democrático, los valores de la democracia, no, el pueblo tiene derecho a insurgir. Y hay diversas formas de insurgir, porque hay insurgencia, por supuesto, no violenta. No, el tema de la insurgencia es un tema muy interesante. También lo tratamos en nuestra clase de ciencia política y lo analizamos un montón de politólogos. ¿Pero para qué? Para reponer nuestros derechos, de elegir a nuestras autoridades, ¿no?, y de cambiar a nuestras autoridades. La democracia implica que sabemos cuándo entra una autoridad, pero no sabemos cuándo sale. En la dictadura no sabemos eso. Entra la autoridad, ¿no?, y no sabemos cuándo sale. En consecuencia, si alguno de los que llega al poder quiere sacarle la vuelta a la democracia, habrá roto esa regla del juego y se va a convertir en dictador. Y en consecuencia, tiene el derecho a insurgir, que además es un mandato constitucional, pero aún si no estuvieras de acuerdo con esta constitución, es un principio de democracia, que viene no solamente de la John Locke, 1600 y pico, sino de la época de Cicerón. Entonces, vemos pues que esa es una opción. Claro, es una opción extrema que espero que no pase, porque eso pasó en el gobierno de Fujimori, pero la insurgencia duró mucho tiempo. Para que haya insurgencia contra la dictadura fujimorista, Fujimori se quedó mucho tiempo en el poder. ¿Por qué? Porque si ocurriese eso, los mecanismos de control del poder son precisamente, valga la redundancia,
muy poderosos, se posesiona el poder, se empiezan a tomar decisiones y se empiezan a acopar a instituciones, poner esas instituciones al servicio y al capricho del gobierno, no poner esas instituciones al servicio del pueblo. Es decir, por ejemplo, poner el Tribunal Constitucional al servicio de quienes gobiernan, ¿no? Poner el Parlamento al servicio de quienes gobiernan, poner el Jurado Nacional de Elecciones al servicio de quienes gobiernan. Es decir, todo lo contrario a lo que está pasando ahora. Ahora bien, analizando en la coyuntura, las posibilidades de que esto suceda no son inmediatas, hasta cierto punto remotas, porque el Parlamento, existe este Parlamento, y este Parlamento es la expresión de esta política atomizada que tenemos, que va a frenar una serie de decisiones que emanen, por ejemplo, en el caso de Castillo, o que incluso que emanen en el caso de Keiko Fujimori. No, hay ya una regla del juego. Entonces, hay dos formas de romper esa regla del juego. Con un golpe de Estado clásico que no se va a dar, no, y la otra es por lo que se llama usurpación por abuso de confianza. Vale decir que la autoridad empiece a acopar instituciones, a penetrar instituciones, y que desde el Parlamento tenga ese apoyo. Los peruanos tenemos esa experiencia la hemos tenido con Leguía, esa experiencia la hemos tenido con Fujimori. Entonces, el Parlamento puede ser un parachoque para las tendencias o potenciales tendencias podrían presentarse de concentración de poder o del deseo que sea Castillo o sea Fujimori tengan el deseo de concentrar poder en su beneficio y en el beneficio de su entorno. Ahora bien, tú has hablado de la experiencia que tuvimos en San Marcos con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso estuvo en San Marcos, entraba y salía, porque Sendero Luminoso no es conquista. No se posesionó totalmente de San Marcos. Entraba, actuaba y salía. Sendero Luminoso tiene unos espacios, digamos, ahora su espacio está concentrado fundamentalmente en el Brain. Pero Sendero Luminoso es la expresión más brutal del pensamiento radical, porque una banda de asesinos que tienen una visión del mundo eliminan a todo aquel que piensa distinto a ellos. Son dueños de la verdad, se creen que tienen la razón, quieren imponer su ideología por la fuerza. Ayer yo publiqué, disculpa lo personal, un artículo que he llamado Ideología, Totalitarismo e Ideología. Y esa es típica del Estado totalitario de tipo nazi o de tipo marxista-leninista o marxista-maoísta. Toman el poder e imponen una ideología o una visión del mundo, ¿no? A través del control de las instituciones. Y entonces es caer en el totalitarismo. Y el fundamento del totalitarismo es el terror. Es el uso de la fuerza contra el individuo. Es la penetración de la vida de los individuos. El Estado totalitario es un Estado policíaco, donde los ciudadanos pierden su libertad, incluso de su vida privada, la cual es penetrada para buscar culpables por pensar distinto a los que gobiernan. Precisamente lo contrario es la democracia. En la democracia la autoridad está discutida, debe ser discutida. Podemos estar de acuerdo con ella como podemos estar en contra. Y es por eso que todo dictador le teme a la libertad de expresión. La libertad de expresión no solamente se manifiesta a través de los medios de comunicación, sino a la libertad de expresión de aquellos que piensan distintos a los que gobiernan. Entonces, esto sería gravísimo para el Perú. Gravísimo para el Perú que se concentre no solamente el poder, sino que se empiecen a construir instituciones de tipo totalitarios que puedan afectar ya no la economía en sí mismo,
No hablo de economía, hablo de la vida, hablo del ser humano, hablo de sus ideas, hablo de su libertad, hablo de la necesidad de esa igualdad que es fundamental en las relaciones de los seres humanos, pero que es una igualdad que hay que dar libertad. Si caemos ahí, entonces vamos a entrar en un periodo sumamente conflictivo, sumamente violento. Yo espero que no se llegue ahí. Yo espero que entremos en un proceso de construir una mejor democracia, que haya mayores canales de participación, que haya más libertad en el pueblo peruano, que haya más igualdad en el pueblo peruano, que sumemos todos esos prejuicios que han impedido que podamos entendernos en muchos casos. No hay nada peor que el prejuicio, es decir, una idea anterior a lo demostrable. Einstein decía que es más fácil separar un átomo que sacarle un prejuicio a la cabeza a una persona. Una idea de la cabeza a una persona. Y fíjate, algo que es simbólico, cuando el general Antonio Quetín Vidal capturó a Ismael Guzmán le dijo que bien, que lo había capturado, pero que todo está en lo que cree la gente, en cómo actúa la gente, en su manera de entender el mundo, en su manera de entender la vida. Y eso evidentemente se está dando en la sociedad como factor ideológico. Ese es el elemento que yo quiero explicar. Cómo superar nuestros prejuicios. Cómo asumir al otro. ¿Por qué? Porque la democracia es el reconocimiento del otro. Esta no es una definición mía, esta es una definición del famoso politólogo francés Turin. ¿No? La democracia no es solamente votar, no solamente es pluralidad, no solamente es participación, etcétera, etcétera. La democracia es reconocer al otro, es tolerancia, es aceptar al otro con sus ideas, aunque sea distinto, pero aceptar su libertad. No olvidemos que hay un principio constitucional básico: no hay delito de opinión, no cometemos delito de opinión. Eso había antes. Antes se quemaban a las personas por su opinión. Antes se perseguía a las personas por su opinión. Ahora no, en una democracia eso no existe. Porque la esencia de la democracia es precisamente la deliberación, y el Perú debe ir por ese rumbo, el Perú debe ir por ese camino. Perfecto, ahí están las salidas, ¿no? Y finalmente, con las dos opciones, Paco, que están en competencia electoral, está finalmente el derecho a la, como bien lo has precisado, el derecho a la insurgencia no violenta, que es un principio democrático. Esperemos que prevalezca sobre todo el buen criterio de los peruanos. Estimo que ha habido un desarrollo político, ideológico del Perú en relación a las épocas de Velasco, como has señalado, por ejemplo, y esto producto del desarrollo de las comunicaciones. De manera que esperamos que se opte por la mejor opción en estos tiempos tan difíciles que además se están exigiendo cambios. Esperemos que volvamos a conversar luego del domingo 6, Paco, para seguir impulsando esta necesidad de democracia en nuestro país, de fortalecer las instituciones y que individualmente, cada persona, cada peruano vaya tomando sus propias decisiones y vaya siendo además el fiscalizador de las autoridades de su entorno inmediato y finalmente las autoridades nacionales, con este derecho que está en la Constitución, el derecho a la desobediencia, a la insurgencia. Muchas gracias, Paco. Si hubiera algún tema que esté quedando en el comentario, adelante. Un poco siguiendo lo que dices, no olvidemos que la democracia pues, es sin el poder del pueblo. Y entonces un pueblo es más democrático mientras más esté empoderado. Y eso es lo que debe hacerse.
Eso es lo que deben de hacer los próximos gobernantes de Perú. Y espero que se vaya en esa dirección y que se comprenda la importancia que tiene la democracia como esta distribución del poder no solamente en las élites políticas, sino en la sociedad civil. Y te agradezco por haberme dado tu espacio para, bueno, poder comentar y dar algunos puntos de vista sobre la problemática política actual. Muy amable. Gracias, Paco. Y siempre va a quedar temas. Ahí tienes un oyente, un asistente cerca Sí, tuyo, tengo, un niño claro, que tengo acá, este es mi nieto Mateo que ha entrado fono en sigilosamente pantalla, hermano, fono en pantalla para... acá está Mateo. Hola, saluda Mateo. Hola, saluda, ven acá. Hola Mateo. Me dice de qué están hablando. Bueno, pero estamos hablando también del futuro de él, ¿no? Este es mi quinto nieto. Yo tengo seis nietos, cuatro nietas y dos nietos. Pues Y, soy de, y, abuelo, de- ¿no? y debe ser digamos, uno de los más cuestionadores ahí, porque se acerca y te pregunta de qué están hablando. Es un buen Sí, principio de, de sí, desarrollo intelectual. sí, y de ti dice quién es ese tío que está ahí. ¿No? Porque así a los señores mayores los niños nos ven tíos. Sí, sí, a todos dice, tío, Sí, es, pero mira, eso es una dice, buena esta es una... reflexión, es una buena Sí, reflexión, Paco, y- porque el futuro de nuestro país está en ellos, y por ellos es que creo que sí, tenemos que tener las mejores opciones y optar por lo mejor para nuestro país en estas elecciones, y de manera permanente siempre, ¿no? Los niños y los jóvenes. Nosotros en algún momento también hemos sido contestatarios y sabemos del potencial que tienen los jóvenes, y estos tiempos también son del tiempo de jóvenes, Paco. sí, fíjate que, bueno, él me dice es una televisión, pero yo hemos publicado un libro colectivo sobre el COVID-19 que se llama Tribu y Cizaña. Voy a ver si te lo puedo hacer llegar, en donde hay un capítulo dedicado a los niños, ya que hablamos de los niños, porque los niños han sufrido mucho con estos encierros, y sobre todo los niños pobres, que, bueno, no tienen muchos espacios, sus padres tienen que salirse a ganar pan, en fin, y que eso es terrible para un niño. Y bueno, va a ser una generación que va a tener esta experiencia y que obviamente pues deberá ser superada, por supuesto, en un momento determinado, ¿no? En fin, muchas gracias por darme tu espacio, muy amable.